Capítulo 13. Por fin ocurrió la tan deseada boda entre Lucrecia Borgia y Alfonso del Este, con todo el lujo y la pompa requeridos. Era el penúltimo día de 1501. Los invitados al enlace salieron de la sala paolina del Vaticano para celebrar en otras dependencias un espléndido banquete, pero nadie se enteró del intento de asesinato por segunda vez a su santidad, que tomaron por equivocación los infantes de corta edad en dulces envenenados, los hijos de Gentil y Lady Rowena, Gentil y Alejandro. Ocurrió en el banquete a los postres y con la música y el baile, y nadie se dio cuenta de ello. Los niños debieron tomar los dulces destinados a su santidad y se quedaron muertos sobre la mesa poco después. Una de las sayas avisó al verlos a su madre que, creyéndoles dormidos, se los llevó en brazos a su habitación. Pero como al día siguiente no se despertaran, mandaron llamar al galeno del palacio muy preocupados. El galeno declaró la muerte por envenenamiento de los pequeños. Milady Rowena, incapaz de creerlo, se convirtió en una estatua. Al estupor inicial, seguido de un desmayo que la obligó a guardar cama varios días, siguió una época de indiferencia de cuanto ocurría a su alrededor. No comía, ni hablaba, ni dormía. Parecía estar muerta. Gentil Valtierra, ante este durísimo golpe del destino que le había roto el corazón, trató de tener valor por su mujer, que la perdía. El Papa aconsejó a Gentil que Lady Rowena debía cambiar de aires para olvidar y recobrar la salud y la cordura. Primero se pensó en enviarla a Pesaro con Lucrecia y su marido, pero la descendencia de Lucrecia no era lo mejor para una joven madre que acababa de perder a sus dos hijos en tan trágicas circunstancias. Así que después de meditarlo, Lady Rowena fue a la Borgoña con la Catami y su esposo Serafín, que aunque tenían un hijo, poseían sin duda real tacto suficiente para hacerla olvidar. Antes de eso, se hicieron investigaciones para descubrir al causante del trágico horror. Fue descubierto debido al oro y a muchas dificultades. El causante había sido el emperador Maximiliano de Austria, que se había aliado con los enemigos de los Borgia para proteger Florencia, amenazada por César en su política expansionista. Se ha escrito mucho sobre el veneno de los Borgia. Sin embargo, no fueron los únicos que emplearon este arma. Fue utilizada también por otras familias reinantes en Italia en aquella época, por los Malatesta de Rimini, los Baglioni de Perusa, los Sforza de Milán. Este uso del veneno coincide con una importante evolución en su fabricación. Hasta aquí los venenos procedían de las plantas belladona, beleño, opio, estramonio, cicuta, acónito, con los cuales se efectuaban a veces sabias mezclas. Pero el Renacimiento dispone de un arsenal químico extenso a base de venenos minerales: arsénico, antimonio, nitrato de plata, acetato de plomo, azúcar de Saturno. La mayor parte de estos venenos son polvos blancos, fáciles de mezclar con los alimentos, ya que solo hacen que cambie su sabor levemente. A los hijos de Gentil y Lady Rowena les habían dado la cantarela, que era un veneno a base de arsénico con la mandrágora, lo cual explica que el efecto fuera mucho más tardío que el corriente en las ingestas del primero, al provocar, además de los resultados habituales, sabor metálico, dolores cólicos, vómitos y diarrea, profusa deposiciones sanguinolentas, sed intensa, depresión, vértigo, calambres musculares, piel fría y viscosa, cianosis, estupor al de sueño, un sueño, eso sí, intensísimo y completamente anormal, el sueño que precede a la muerte, llamado por eso el hermano pequeño de la muerte. Gentil llevará a su mujer a la corte de su buen amigo el conde Serafín del condado franco en tierra de Bretaña y su mujer la Catami. Hace mucho que no los ve y la llegada y recibimiento no pueden ser mejores. Han emprendido una larga cabalgata de viaje, caballos, mulas y soldados de su santidad para proteger a los asaltantes y ladrones. La caballería de Lady Rowena lleva una gualdrapa de terciopelo violeta y adornos de plata labrada. La de su marido, el caballero Gentil, es por el contrario blanca y oro, con el escudo de sus armas, 3 espadas cruzadas. Lady Rowena iba equipada como una novia, con 100 camisas bordadas en plata y perlas, trajes de terciopelo, brocado raso, tejidos de oro y plata y pedrerías. La Catami desplegó todo su tacto y delicadeza para que mi esposa Lady Rowena se sintiese cómoda y, si al menos no feliz por la pérdida tan grande, podría entenderlo siendo madre, al menos no infeliz del todo. Los aires del campo y la naturaleza obraron el milagro que la medicina no había conseguido. En el 6º mes, y cuando nos encontramos en una cacería, mi Lady Rowena, fijando sus bellos ojos en el horizonte, dijo: «Hoy hace un hermoso día de primavera». «Es junio, Lady Rowena», contestó Serafín. Hasta entonces no nos dimos cuenta de que ella había hablado, y yo me acerqué a su caballo y, descabalgando, la bajé
y la estreché entre mis brazos llorando de alegría. Por fin, amor, vuelves a la vida. La Katami, que era muy sabia, dijo que se debía al nuevo ser que en su seno nacía. Solo después supe que se refería a mi hija, porque la Katami sabía por revelación el sexo de la criatura. Tocando el vientre de la madre dijo, es una niña y será muy hermosa. Pensé que la Katami, como siempre, tenía razón, porque un hijo del Ródena no podía dejar de ser bello. Pero yo tenía que volver a Roma con el Papa. Esto podía quizás necesitarme a causa de las atrevidas campañas de mi hermanastro César. Precisamente cuando llego en junio del 502, él acaba de marchar, prepara una nueva campaña cuyos objetivos son Carmesina, el duque de Urbino y Sinaglia en el Adriático. La última de estas ciudades conquistada por César a finales de año y después de mucha sangre. Aparecen entonces dos nuevos personajes en escena para los Borgia y ambos adictos a César. Por un lado, Leonardo da Vinci, convertido en un gran inventor y genio que trabaja para César construyendo sus defensas y fortalezas, y Maquiavelo, que inspirado en César, crea su magna obra literaria que asombra al mundo y es modelo de política, El Príncipe. La obra se dividía en 26 capítulos que pueden agruparse en 5 temas. Primero, los 11 primeros se refieren a cuestiones generales y a la idealización de César Borgia en el capítulo 7. Segundo, del 12 al 14 se ocupa de asuntos estrictamente militares. Tercero, los capítulos 15 al 18 contienen la esencia política de su pensamiento. Cuarto, donde desde el capítulo 19 al 25 se modera la teoría expuesta a los anteriores con algunas normas de prudencia. Y quinto, una exhortación para librar a Italia de los extranjeros, los bárbaros. Confieso que tenía un gran interés en ver la obra del Maquiavelo, por si era verdad. La fama de tratado político tan excelso del que gozaba. Verdad es que muchos de los que le criticaban por lo acerbo y sincero sus opiniones luego procuraban seguir en la práctica sus consejos, y no me refiero, claro está, a los sencillos, los cuales poco cuentan para estas cosas altas y elevadas, sino de los poderosos gobernantes de la época. Sabida es la hipocresía que hay en nuestro mundo y más en el ámbito político. Pues bien, por todas estas cosas y como había dejado en él a mi hermanastro César, a mi hermano César, tenía intención de tenerlo y fue el mismo Maquiavelo el que me lo proporcionó un día que coincidimos. Había llevado la misión diplomática del rey Luis XII, Maquiavelo, de Francia hasta 1502 y ahora quería estar cerca de César Borgia, al cual admiraba mucho. César se había ido en junio de 1502, el 12, y Maquiavelo se quedó un tiempo en Roma para ver la corte de Alejandro VI. Como hombre de Estado, el florentino, como le llamaban, recibía por parte del Papa los mayores de las consideraciones y más a la mira de César, el hijo guerrero del Papa. Conociendo que estaba un día viendo las salas Borgia, pedí permiso a su santidad para verle. Era un gesto innecesario porque yo era su hijo querido gentil, pero correcto, porque se seguía el protocolo. Maquiavelo me impresionó por sus ojos, unos ojos inteligentes y profundos que parecían escrutarlo todo. Al serle presentado, aunque primero lo fue él a mí por ser de categoría menor, me observó fijamente y con atención. Aquello me molestó sin duda porque parecía un medio de provocarme, pero luego me enteré de que cuando Maquiavelo miraba así a alguien es que le había impresionado. Yo debía sin orgullo por mi parte hacerlo. Tenía fama de ser más blando y bello que el propio César Borgia y además era su hermano español, cualidades que sin duda moverían a curiosidad a cualquier otro que no fuera el florentino. Tras charlar unos instantes, pues tenía muchas cosas que hacer, me preguntó sobre Granada, Baltá y Borgoña. Después que le hubo contestado, pareció satisfecho. Al saber mi interés por su obra, pareció complacido y me regaló un ejemplar. Le di las gracias y me dijo: caballero gentil, sois sin duda señor de Valtierra un hombre muy singular. Pudiendo haber tenido un gran trono y entre nosotros no valiendo menos que el propio César Borgia, a quien sabéis que admiro, procuráis estar siempre en un segundo plano, alejado de la ambición de este mundo. Yo os admiro por esto, vizconde de Játiva. Os aguarda, sin embargo, en la vida grandes decepciones y peligros. Parecéis vivir en un mundo irreal donde todo es honor y bondad.
La época de los caballeros medievales ya ha pasado y temo que no se volverá a repetir. Tendréis que resistir odios y envidias por doquier y vuestra alma no tendrá descanso hasta el fin. Si todos los hombres fueran como vos, no habría necesidad de guerras y mi libro no tendría ningún éxito. ¿Cómo os envidio, caballero gentil? Encarnáis la pureza del gran Señor y sus virtudes sin sus defectos. Estoy por pensar que no hablo con un mortal, sino con un ángel bajado del cielo con una misión muy santa. Caballero de Cristo soy, señor Maquiavelo. Lo creo, señor Vizconde. Gentil, sabed que Maquiavelo os envidia y admira. Si no volvemos a vernos, os despido. Guardaré entonces de vos mis mejores recuerdos, señor Maquiavelo. Nadie puede decir que de los Borgia nace todo malo. Vos sois un claro ejemplo. Adiós, caballero. El que Maquiavelo os envidie y admire debe de ser, desgraciadamente, para el vulgo un honor. Así desapareció de mi vida el genial autor del Príncipe. No volví a verle, pero guardé de él un recuerdo imborrable. Capítulo 14. Gentil el señor de Valtierra pasa mucho tiempo cerca del Papa, acompañando las recepciones y trabajos como un solícito hijo. Poco a poco se va recuperando de la muerte de sus dos hijos, Gentil y Alejandro. Recibe la confirmación de Borgoña de la concepción y nacimiento de su hija Gwendoline, bella como una radiante mañana de mayo. Pero cuando más ansía verla, suceden cosas graves que merecen su atención en el Vaticano. El Papa Borgia Alejandro VI, su santidad, está a mediados del año 1502 muy cansado y enfermo. Los médicos tratan de tranquilizar su santidad, pero la palidez y fatiga de Alejandro VI aumentan día a día y no tienen visos de recuperación. Alguien habla entonces de la posibilidad de un castigo divino por las malas acciones de la familia más famosa del siglo XVI en el mundo occidental. Los fieles rezan por la salud del Papa Alejandro VI. Se encuentra con que su hija Lucrecia está en Pesaro y su hijo César fuera de Italia. El único que le resta al fiel gentil acaba de ser padre y no puede dejar a su mujer sola en la Borgoña por muy bien que esté atendida. No debe ser egoísta con un hijo que lo ha dado todo por él. Por eso le envía una misión que le hará visitar a su esposa e hija y coronará si tiene éxito su papado. En parte, esta es la verdadera razón oculta en ser recordado siempre. Alejandro VI, gracias a César, ha conseguido engrandecer los estados pontificios más que ninguno de sus antecesores. Pero le falta algo verdaderamente grande y místico a la vez que le dé la gloria, y esto será el Santo Grial. Gentil recibe el deseo que para él es una orden, pues proviene del Papa, quien ama y admira profundamente. La búsqueda del Santo Grial, que se ha convertido en leyenda, y aunque es mucho su deseo de ver su mujer y su recién nacida hija, no le fallará al Papa porque es el hombre que más ama. Al viaje le acompañarán los tres caballeros Santo Sepulcro, que se han hecho muy amigos de Gentil. Juntos comentan diversas cosas, entre ellas el tan comentado libro del Príncipe de Maquiavelo. Les llama la atención, sobre todo la atención, el capítulo 7 del mismo, dedicado en su totalidad a alabar a César Borgia, tomado como modelo político. Empieza diciendo que los que de siempre particulares pasan a ser príncipes gracias a la fortuna, no les habrá costado mucho adquirir el poder, pero en cambio les resultará muy difícil conservarlo. Para encumbrarse, pocas dificultades habrán encontrado. Estas surgirán cuando ya estén arriba. En esto el autor del Príncipe no se engañaba, puesto que en sus propias carnes lo había visto no solo César Borgia, sino también multitud de personajes famosos como los Medici en Florencia y otros, de lo que se deduce de lo dicho con anterioridad, que lo que cuesta no es subir, sino mantenerse arriba. En otro orden, Gentil el señor de Valtierra también lo había sufrido, pues si bien es cierto que sus primeras conquistas le habían costado muchos sudores, después una vez que fue subiendo en la escala de los caballeros, se le fue exigiendo mucho más que a otros que no eran tan famosos. Llevaba camino el señor Valtierra de convertirse en el paladín de Europa, cosa que aunque podía halagarle la vanidad, le exigía muchos sacrificios que en otros se llamarían resultados naturales de los defectos, cuando el hombre se les pone a situaciones límite. Sir Ricardo le explicó entonces al caballero Gentil la leyenda del Santo Grial. Sabed que desde los antiguos hindús en los fabulosos poemas Ramayana y Mahabharata hasta los cantos homéricos de la Odisea, pasando por las grandes mitologías tibetanas, egipcias y babilónicas, ningún pueblo se olvidó de relatar las hazañas de sus héroes en busca del gran tesoro. Siempre resultó imprescindible conseguir una fórmula con la que el hombre escapase de su miseria e ignorancia. Siempre fue deseable llegar a un estado de conciencia superior y de armonía plena en la que el desventurado ser humano pudiera codearse con los dioses.
haciendo un alto en su narración, Sir Ricardo prosiguió: Jesucristo, nuestro divino Salvador, había cumplido con la misión de enseñar a las gentes el camino del cielo. Llegábase ya la hora en que había de ofrecer su cuerpo y sangre en verdadero sacrificio para reconciliar con Dios a todo el linaje humano. Cesaba el Antiguo Testamento con sus figuras y promesas e iba a inaugurarse el Nuevo con sus excelencias y realidades, y como Jesucristo hubiese amado toda su vida a los suyos, quiso dejarles antes de morir la prenda más sensible de su cariño, el mismo cuerpo y sangre que había de ofrecer en la cruz. Nos la quiso dejar perpetuamente en holocausto, no visible y sangriento, sino invisible e incruento, pero real y verdadero, debajo de especies de pan y vino, el cual pudiese ofrecer innumerables veces al Padre Eterno para aplicar a los hombres los merecimientos de la pasión de su Santísimo Hijo. Congregados los apóstoles en Jerusalén para comer en el cenáculo el Cordero Pascual, después de que Jesucristo acabó aquella obra de tanta humildad y caridad como fue lavar los pies a sus discípulos, al sentarse de nuevo a la mesa, arrebató la mirada de todos por la luz de su divina esencia, que en aquella ocasión destellaba en su persona con más viva y hermosa claridad, significándoles que se disponía a obrar una muy singular y estupenda maravilla. En efecto, tomando en sus manos un pan que había quedado en la mesa, levantó sus divinos ojos al cielo y después de dar las gracias, lo bendijo con peculiar bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque esto es que os doy es mi cuerpo, el mismo que ha de ser entregado por vosotros y puesto en la cruz por la salud del mundo. Con gran respeto y veneración recibieron los apóstoles el celeste manjar, creyendo firmemente que la carne del Hijo de Dios era verdadera comida que sustenta el alma para la vida eterna. Estaban todavía absortos en la contemplación del soberano misterio que acababa de realizar el Divino Maestro, cuando tomó luego en sus manos un cáliz lleno de vino mezclado con alguna poca de agua, y dando asimismo gracias a su eterno Padre, lo bendijo y dio a beber, diciendo: bebed todos de este cáliz, porque la que os doy a beber en él es mi sangre, con que se confirma el Nuevo Testamento, aquella misma que será derramada en la cruz por vosotros para remisión de los pecados. Y recibiendo los discípulos de manos de su maestro el cáliz, bebieron de él con toda devoción, no dudando que bebía la sangre de Cristo, que mitiga la sed del alma, ansiosos de los bienes eternos, y es precio y rescate de la bendición del mundo y rendición del mundo. Después de haber experimentado los apóstoles los inefables dulzuras del divino alimento, como quisiera el Señor que este sacramento y sacrificio de la nueva ley durase en su iglesia hasta el fin del mundo, añadió: esto que me habéis visto hacer, hacedlo en adelante vosotros en mi memoria. Esta es esa potestad en virtud de la cual lo más grande que hay en el cielo y lo más magnífico que puede existir en la tierra se ofrece a los mortales en la manera más grandiosa y sublime. Manda sagrada que cumplieron los apóstoles íntimamente persuadidos que no solo honraba la memoria de Cristo, sino que incorporaban con él y que ofrecían su cuerpo y sangre en sacrificio invisible, acepto a la divina majestad y perdurable hasta la consumación de los siglos. La historia del Grial tuvo tantas interpretaciones como nombre recibió este milagroso recipiente: Graal, Graal, Grial, Grail, etc., ante cuya visión desaparecen las lacras humanas, tanto físicas como espirituales. Durante la Edad Media, el Santo Grial era sinónimo de recipiente con el que Jesús celebró la Santa Cena y en que José de Arimatea recogió su sangre en el Gólgota. Se dice que en un torneo celebrado en Camelot, la residencia oficial del rey Arturo, se hizo el juramento por parte de los caballeros de la tabla redonda de conquistar el Grial. Todos saben que la empresa es muy arriesgada y que habrá muchos que no regresarán sin regresar alguno. Si regresa alguno, se dice que antes de marchar de Camelot, un ermitaño advirtió al rey Arturo y a sus caballeros de la dificultad de la búsqueda y la necesidad de estar en buenas condiciones, tanto físicas como espirituales, para cometerla. Es decir, para ver el Grial tenía que renunciarse a toda vanidad y vicio. El rey Arturo dejó a los caballeros. En cuanto llegaron al castillo de uno de los más significados nobles del reino, cada uno de los caballeros prosiguió entonces el camino solo. Sir Galahad, el presunto hijo de Lanzarote del Lago, llega a una abadía y allí se hace con el escudo que se cree fue dado por José de Arimatea a un rey pagano en pago de un gran servicio. Las virtudes del escudo eran fabulosas, pues permitían a su dueño curarse de las heridas del combate y devolverle el valor. Para eso era necesario reunir los requisitos necesarios que exigía el escudo, por lo que por fin quedó en manos de Sir Galahad. Galahad libera a las doncellas cautivas. En el bosque desolado, Sir Galahad se encuentra con Sir Lancelot y Sir Percival. Lucha con ellos y estos, sin reconocerle por el escudo, se prestan a la batalla, siendo derrotados.
Lancelot tiene después a solas un sueño en el que se le aparece el sagrado vaso, pero que no puede alcanzar. La culpa la tiene su amor por Ginebra, la mujer de su rey. Sir Percival se encuentra con una joven eremita, la agasaja y le aconseja sobre cómo seguir a Sir Galahad sin enfrentarse con él. Sir Lancelot confiesa a un ermitaño sus amores con la reina y él le contesta que por ello dejó de ser el paladín de la corte del rey Arturo. Sir Lancelot llega por fin al castillo del Santo Grial. Asegura la historia que una nave misteriosa condujo a Lancelot a una ribera donde se alzaba el castillo más impresionante que había visto en su vida. Asciende hasta la entrada y adentro ve una sala donde encima de una mesa de nieve o mármol se encuentra la copa sagrada, el Santo Grial, pero no puede más que contemplarla, puesto que cuando va acercándose un brazo de fuego le lanza lejos y le cierra en una puerta de bronce. Cuando recupera el sentido y la razón, el rey Peles le cuenta cómo muchos de los compañeros que se comprometieron en la conquista del Grial han perecido. También informa de la muerte de su hija, la princesa que amó Lancelot y de la cual nació Sir Galahad. Entiende Lancelot que no es digno de llevarse el Grial y se torna a Camelot, donde recibe un envejecido y triste Arturo que le cuenta de la pérdida de muchos caballeros. Sir Galahad, Sir Percival y Sir Boom llegan al castillo del Grial. Un impresionante silencio les aguardó. El rey Peles no dio crédito a la visión totalmente transfigurada de los tres caballeros. Nunca se supo que había oído ni visto, pero dijeron que el Grial debía guardarse en un lugar que impusiera respeto. En Serahal, Sir Galahad se ciñe la corona por expreso deseo del difunto monarca. Mandó poco después edificar un castillo de gran belleza para cobijo del Santo Grial. Murió al fin Sir Galahad, que fue enterrado al castillo que había mandado edificar, y Sir Percival en un monasterio. El único que regresó con vida fue Sir Boom a Camelot, donde contó en la corte lo que para los tres caballeros había supuesto el hallazgo del Santo Grial. Una vez hubo terminado Sir Ricardo de contar el fabuloso relato de la conquista del Grial, todos guardaron silencio, pareciendo meditar las palabras oídas. Si la empresa se había cometido en Bretaña, era necesario que fueran allí para seguir las huellas de los caballeros de la tabla redonda y siguiendo el hilo contra la madeja. Empresa nada fácil porque podían equivocarse, ya que habían transcurrido siglos. Gentil fue a comunicarle al Papa la noticia de la marcha a Bretaña y la conquista de Santo Grial. El Papa estaba en el lecho cansado y enfermo. Los galenos le habían administrado una pócima, pues sufría mucho dolores en el estómago y le aconsejaban reposo. Gentil les prometió ser breve. Su santidad, allí hecha desprovisto de sus indignas beneficios, pareció un anciano. A Gentil le llamó la atención su decadencia en poco tiempo. Le costaba trabajo reconocer en aquel viejo Malicento al robusto y poderoso Alejandro VI de su llegada a Roma en 1493, de hacía 9 años antes, pero pensó que el Papa, como el resto de los mortales, debía someterse a la ley natural que manda envejecer. Él mismo contaba con 39 años y no era ningún joven. Conservaba aún la bonita figura adolescente y su atractivo, aunque maduro rostro. La vida se había portado muy bien con él, exceptuando la muerte de sus dos queridos hijos, Gentil y Alejandro. Pero Dios, en su infinita misericordia, le había mandado una bella hija, Gwendolyn, que sin duda la colmaría de felicidad. Estaba dispuesto a ir a ver a su esposa Ridowena y a su tierna hija cuanto antes, pero después se sometería a una cura de limpieza moral para cometer puro la conquista del Grial como Sir Galahad. El Papa, ya algo recuperado unos días después, se despide de él y de los tres caballeros del Santo Sepulcro y les da la bendición. Es una despedida muy hermosa que sin duda el señor de Valtierra Gentil evocará con frecuencia en los años ya posteriores, cuando no goce de la paz que da la tranquilidad. En valenciano, y mientras mira al mar, el Papa, sentado en el jardín del Vaticano, le dice a su querido hijo Gentil: «Hijo mío Gentil, amado hijo, puede ser que esta sea la última vez que nos veamos, pues como ya sabes, estoy muy enfermo. He tenido muchos hijos, no tantos como se me han atribuido, pero solo he reconocido oficialmente a 4, Juan, César, Geoffrey y Lucrecia, y uno más, Gentil. Me ha sido dado un regalo del cielo, el único de mis 5 hijos legales que no me ha pedido nunca nada, ni títulos, ni reconocimientos. No he tenido suerte con mis hijos, Gentil, y vos lo sabéis sin duda. Creo que ha sido cosa del destino. No quiero pensar que por mis pecados, como les gusta decir a mis enemigos. Juan, el duque de Gandía, mi primogénito, a quien yo adoraba, murió asesinado misteriosamente y creí durante un tiempo, Dios me perdone, que por su hermano César, loco de celos. Lucrecia, mi queridísima hija, ha casado 3 veces y siempre ha perdido a sus maridos,
y creo que mi querida niña, a quien idolatro como a nadie, faltando algo al respeto como hija, nos tiene odio a los Borgia porque ha sido utilizada para nuestros fines. Se han dicho cosas horribles de nos y ella, que si ella era papa, el papa, la hija, que era para el papa, la hija, la nuera y la mujer del papa. Se debe al odio, los esfuerzos y a mi fogoso temperamento. Yo pedí perdón a Lucrecia por haberle hecho tanto daño al amarla como hombre más que como papa, pero no ha sido mi intención faltarla. Hoy está alejada de nos y para siempre. Mi hija no quiere verme. Neua mena, nena, dijo el papa emocionado. Su belleza maldita ha sido la causante de todo. Incluso me contó en confesión que su propio hermano César la había forzado y tuve que contenerme para no matarle. Ignora la respuesta de un padre ofendido sobre la de un amante celoso. Juan estaba también enamorado de Lucrecia y es natural, mi hija es muy hermosa. Nadie es tan bella como Lucrecia en la corte ni tan elegante. ¿Sabíais que la propia Isabel d'Este, su cuñada, la copia sus peinados y trajes? Hasta mi amante Julia Farnesio tuvo celos de ella, dándose cuenta de mi pasión, pero hoy me he curado gracias al cielo y la veo como padre. No sé si algún día sabrá perdonarme, espero que sí. Mi hijo César el Guerrero me ha dado muchas satisfacciones por sus brillantes campañas militares. Es un gran militar, pero sospecho que ese pobre hijo mío no será feliz. Es un gran militar. A mi muerte le pasará como ocurrió cuando falleció Alejandro el Magno, de quien cogió el nombre. Supongo que sabéis la historia de mi elección. Sí, santidad. Pues bien, gentil, a mi muerte todos los poderosos de Europa se tirarán sobre mi hijo y le harán tomar un partido, y a mi hija César, tan brillante en el campo de batalla, le hace falta la prudencia, es una cualidad que no tiene. Vos podríais, para darme tranquilidad en mi vejez, cuidar de César, aconsejarle, porque es vuestro hermano y vos sois hombre de bien. A veces confieso que me da miedo, el florentino le ha retratado muy bien en su obra. César se parece un poco a vos, señor de Valtierra. Es un elogio inmerecido, santidad. Quiero decir que tiene grandes virtudes y grandes defectos. Se parece lo primero, si pudiera hacer de los dos un solo hombre. Es propio de los grandes hombres cometer grandes errores. Sois digno y bueno, vizconde de Játiva. Por eso, sin duda, no me habéis comprendido. Al decir que es una pena que no seáis César y vos un solo hombre, me refiero a que vos mismos, siendo el mejor caballero de Occidente, exageráis sin duda. No corrijáis al Papa, gentil. En mi presencia no dejo de ser el Papa, de que sea vuestro padre. Procuraré no olvidarlo, gentil. Y humildemente, procuraré no olvidarlo, santidad. Y humildemente, gentil, le besó el anillo. Levantaos, hijo mío, y no me irritéis. Solo vos hacéis que me sienta avergonzado y dejadme terminar. No tenéis ambición, hijo mío, y eso está muy mal en un Borgia. Me agrada que seáis humilde, pero no tanto. Si fuerais un poco ambicioso, hubiera sido César, vos, conquistador del mundo. Me sonreí porque sin duda entendía lo que quería decir el Papa. Le agradaba mi valor y honor, pero me reprochaba el no ser más que un monje con armadura. Lo que eran no fueron los cruzados al principio. Una crítica injusta que vale un elogio indirecto. Así, siendo de parte de mi padre y el Papa, opté por la sumisión más respetuosa. Luego habló de Jofre, el hijo pequeño, que era muy feliz con su esposa, y de mí, que se extendió largamente para justificarse por haber obrado tan mal al abandonar a mi madre embarazada de mí y conocerme a los 30 años ya en Roma y como papa en 1493 con motivo de la boda de su hija con Sforza. Hijo mío, debes tú también perdonarme, no os hemos hecho mucho daño cuando más nos necesitabais. El papa no podía evitar el hablar con solemnidad ni en ese momento íntimo. No hay nada que perdonar, padre. Vos os portasteis así por alguna razón que no debo censurar. La bondad os honra, meu filla adorada gentil. Veréis, cuando yo conocí a vuestra madre hace años en Xàtiva, mi hermosa tierra de Valencia, con sus naranjas y suave clima mediterráneo, yo era un hombre que me habían nombrado obispo de Valencia, y Lucrecia, vuestra madre, una bellísima dama principal de la ciudad. Cuando la vi por vez primera en la catedral, no pude por menos de preguntar quién era aquella belleza. Hasta que la conseguí no tuve reposo. Entonces era una niña de 14 años, muy inocente, y yo la hice mujer. Pasé unos años encantadores con ella hasta que me di cuenta que si quería prosperar no podía seguir con ella. Entonces no me preocupaba como ahora de si el pecado es bueno o malo para mi condición. Somos papa pero hombres, y la carne es débil. Lucrecia tenía la piel tan suave. Después interpuso entre nosotros mi carrera y elegí. Ya veis que os lo confieso, y la dejé deshojada y marchita a la flor. Nunca supe la existencia de mi hijo gentil, ni que se había casado con un señor de Burgos. Nadie me lo dijo, pero juro que no la olvidé, y en su recuerdo puse a mi hija su nombre. Tenía que haber renunciado a mi pasión por mi carrera. Eso hubiera sido lo justo, pero quizás Dios quería que fuera papa cuando os conocí. Tenía un hijo de 30 años, caballero, señor de Valtierra y vizconde de Játiva, al que no conocía.
Me había perdido los mejores años de ese niño y joven cuando los jóvenes necesitan a su padre. Podría haber encontrado reproches merecidos y odios, pero solo encontré amor y devoción. Sois el mejor hijo que un padre puede desear y no lo hemos merecido. Quisiéramos enmendar el pasado, hijo amadísimo, pero no puedo perdonarme, gentil. Os lo pide este hombre pecador que es el Papa. El Papa se arrodilló ante Gentil y llorando muchas lágrimas le besó el pie. Gentil, entonces reaccionando, le levantó y besándolo con cariño le dijo: Padre, si alguna vez pecasteis, ahora lo habéis pagado del todo. No hay rencor en mi corazón, sino amor total a vos. Levantaos, porque soy yo, Gentil, vuestro hijo, que como muy devoto me arrodillo ante vos, como corresponde, como vicario de Cristo. No os aflijáis por vuestros pecados, porque como es cierto que hay Dios, que os serán perdonados. Sois un gran hombre, Gentil, señor de Valtierra, vizconde de Fátima. Id en paz a buscar el santo grial y traédmelo. De recuerdos a vuestra esposa Lady Rowena y a vuestra hija Gwendolyn de mi parte. Nos os bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.